Ingenieros en formación, cordial saludo. Mi nombre es Jaiber Evelio Cardona Aristizábal, docente del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío, y en este video les presento diferencia entre lineal y no lineal en sistemas en variables de estado. El contenido de esta presentación es el siguiente: 1. Función lineal y no lineal. 2. Ejemplos. 3. Sistema en variables de estado lineal y no lineal. 4. Ejemplos. Y 5. Resumen. Se dice que un sistema es lineal si cumple con dos principios, el de homogeneidad y el de superposición. Una función f de x cumple la homogeneidad si para una constante alfa, f de alfa x es igual a alfa por f de x, y cumple superposición si para dos valores de la variable x y x' se cumple que f de x más x' es igual a f de x más f de x'. Estos dos principios se pueden resumir en una sola relación. Si se tienen dos constantes alfa y beta y dos valores de la variable x y x', el sistema es lineal si f de alfa x más beta x' es igual a alfa de f de x más beta por f de x'. Como primer ejemplo, se considera f de x es igual a 5x. F de alfa x más beta x' va a ser igual a 5 por alfa x más beta por x'. Si se distribuye el 5 y se reorganiza, se puede ver que es igual también a alfa f de x más beta f de x'. Por lo tanto, f de x igual a 5x es una función lineal. Se considera ahora la función f de x es igual a x cuadrado. Al calcular f de alfa x más beta x', se tiene alfa x más beta x' al cuadrado, que al expandirlo es alfa cuadrado por x cuadrado más 2 alfa x beta x' más beta cuadrado x' al cuadrado. Claramente se ve que es diferente a alfa x cuadrado más beta x' al cuadrado. Por lo tanto, f de x igual a x al cuadrado es una función no lineal. Se considera ahora la función f de x es igual a seno de x. Claramente se puede ver que seno de alfa x más beta x' es diferente a alfa seno de x más beta por seno de x'. Por lo tanto, f de x igual a seno de x es también una función no lineal. Extendiendo el análisis de una función lineal y no lineal, se trabajará ahora con un sistema dinámico, como el que se muestra en la figura. En este caso se tienen P entradas, U1, U2 hasta U sub P, y Q salidas, Y1, Y sub 2 hasta Y sub Q. E internamente se tienen N estados marcados como X1, X2 hasta Xn. La dinámica de cada estado está definida por los mismos estados y las entradas. Esta dinámica se define por medio de la derivada, marcada con un punto en la parte superior de la variable. Entonces, x1 punto es igual a f1 dependiendo de los estados y las entradas. x2 punto es igual a f2 que depende de los estados y las entradas. Así sucesivamente hasta llegar a xn punto, que es igual a f de n dependiendo de los estados y las entradas. Cada salida depende también de una función que depende de los estados y las entradas. En este caso y1 es igual a g1, que depende de los estados y las entradas, y2 igual a g2, que depende de los estados y las entradas, así sucesivamente hasta yq es igual a gq, que depende de los estados y las entradas. El sistema es lineal si tanto las funciones f1, f2 hasta fn son lineales y las funciones g1, g2 hasta gq son lineales.
Estas funciones, que dependen de los estados y las entradas, son lineales si cumplen con la homogeneidad y la superposición. Si se tiene una constante alfa, la homogeneidad se cumple si f de alfa x1, alfa x2 hasta alfa de xn, alfa de u1, alfa de u2 hasta alfa de up es igual a alfa por f de x1, x2 hasta xn, u sub 1, u sub 2 hasta u sub p. Y cumple el principio de superposición si f de x1 más x1', x2 más x2' y así sucesivamente hasta xn más xn', y u sub 1 más u sub 1', u sub 2 más u sub 2' hasta u sub p más u sub p' es igual a f de x1, x2 hasta xn, u sub 1, u sub 2 hasta u sub p, más f de x1', x2' hasta xn', u sub 1', u sub 2' hasta u sub p'. Al igual que para el caso de una función simple, las condiciones de homogeneidad y superposición se pueden incluir en una sola expresión, dada por esta relación. Se considera como ejemplo este sistema dinámico. Al verificar la condición de homogeneidad, se nota que raíz de alfa x1 no es igual a alfa por raíz de x1. El sistema es entonces no lineal. Si se verifica la condición de superposición, se nota que raíz de x1 más x1' no es igual a raíz de x1 más raíz de x1', por lo que se ratifica que el sistema es no lineal. En un punto de equilibrio donde existan derivadas, se puede obtener una versión lineal del sistema no lineal en dicho punto de equilibrio. Por ejemplo, en este punto de equilibrio dado, se encuentra este sistema dinámico donde cada variable se marca con una raya en la parte superior para diferenciarlo del sistema original. Se puede ver que este nuevo sistema dinámico es lineal, ya que se da la condición de homogeneidad y la condición de superposición. Se verá ahora este segundo ejemplo de un sistema dinámico de segundo orden. Primero se expresan variables de estado, para lo cual vamos a tomar x1 es igual a θ, x2 es igual a d θ de t y u sub 1 es igual a t de t. Se tiene entonces una expresión para x1 punto, para x2 punto, y siendo la variable de interés x1, entonces la salida y sub 1 será igual a x1. La primera función f sub 1 corresponde a x1 punto, de la cual se puede ver que cumple con superposición y cumple con homogeneidad. Para el caso de f2 correspondiente a x2 punto, la homogeneidad no se cumple debido a la función seno presente. Asimismo, la condición de superposición no se cumple debido a esta misma función. Por lo tanto, el sistema es no lineal debido a la no linealidad presente en x2 punto y dada por la función seno. Un sistema no lineal se puede aproximar a un sistema lineal alrededor de un punto de equilibrio. Por ejemplo, para este sistema, tomando este punto de equilibrio, se encuentra esta expresión lineal. Para diferenciar las variables lineales del sistema original, se usa una raya en la parte superior de cada variable. Se puede verificar que f1 correspondiente a x1 punto cumple la homogeneidad y la superposición. De igual manera, f2 correspondiente a x2 punto cumple la homogeneidad y cumple la superposición. Por lo tanto, este sistema es lineal. Este sistema se puede expresar en forma de matriz, juntando las expresiones para x1 y para x2, y también expresando en matriz la salida.
lo cual permite expresar el sistema de manera más compacta al definir un vector X que contiene a las dos variables de estado. Al trabajar los valores en matrices, se puede verificar en una sola ecuación que cumple los criterios de homogeneidad y de superposición. En este video se mostró cómo, a partir de un sistema expresado en variables de estado, se puede verificar si es lineal cuando cumple los criterios de homogeneidad y superposición. Si alguno de estos dos criterios no se cumple, se dice que el sistema es no lineal. Gracias por consultar este video y feliz aprendizaje.